Y ahora los dejamos con otra de las historias clásicas de esta semana, la entrevista que realizamos el 11 de marzo de 2001 con Blanca Segovia Sandino, la hija del general Sandino. Todo empezó como una historia de amor en tiempos de guerra. El general Sandino se preparaba para atacar San Rafael del Norte y a través del telégrafo hizo contacto con una joven que atendía al otro lado de la línea para descubrir la situación. El guerrillero quedó intrigado por la valentía de la telegrafista y cuando sus tropas entraron al pueblo ya habían concertado una cita para conocerse. Acompañada de sus hermanas y primas, Blanca Arauz, de 18 años, llegó al encuentro con Sandino movida por la curiosidad. Estaban todas juntas esperando que pasara. Cuando llegaron la tropa y al frente de la tropa iba un hombre gordito, cruzado de ¿cómo? Canalas, no sé cómo le llaman, de tiros, y con sus pistolas y con una bandera. Era el que iba dirigiendo aquel batallón de soldados. Entonces, ellas, ¿verdad?, cuando lo vieron, como eran muchachas también, la Genoveva era rubia, de ojos azules, alta, muy bonita. La Flora era trigueña, de ojos negros, hermosa también. Mi mamita Lucida era blanca, todas eran bonitas. Y mi mamá blanca, pelo negro, de ojos negros. Entonces, cuando ven a aquel hombre, no les agradó como muchachos. Ay, uy, cógetelo vos, le decía la una a la otra. Entonces le dice, no, le dice, mi mamá no le gustó, porque como ya ella había conversado por telégrafo con él, pues ella muy respetuosa solo se alejó de esa puerta y se fue a la puerta de la barandilla, que era la que estaba ya la oficina, la mesa o de la oficina del telégrafo. Entonces, cuando, dice ella, pasa un joven vestido de blanco en un caballo blanco y de sombrero Stelson, cerquita de la barandilla donde ella estaba parada. Se quedó viéndola. Entonces ella le dice, joven, le dice, ¿me puede decir cuál es el general Sandino? ¿Quién de esos es el general Sandino? Él se sonrió y le dice, ¿para qué lo quiere? Le dice, pues para conocerlo, le dice. Yo soy, le dice, me tiene a sus órdenes. Así fue como ellos se conocieron. El general Sandino y Blanca Arauz se casaron en la iglesia de San Rafael el 18 de mayo, el mismo día del cumpleaños de Sandino. Al día siguiente de casada, él le dijo que él andaba en una situación de guerra muy difícil y que no podía llevársela, pero que lo esperara, que él regresaría. Y se fue al día siguiente de casados. Imagínese usted. Entonces, al poco tiempo la mandaron a capturar. En 2 ocasiones estuvo detenida Blanca Arauz. Durante la guerra de Sandino con los yanquis, estuvo 6 meses presa en la 21 de León hasta que su esposo tuvo que intervenir. Pero no, a ella no la sacan solo por las gestiones de los leoneses, sino porque ya mi papá estaba en Nicaragua y estaba en las montañas de la Segovia. Entonces dicen que él les ordenó que le dieran libertad a su esposa o incendiaba la ciudad de León. Y como era un hombre que lo que decía lo hacía. Blanca Segovia Sandino nació en San Rafael del Norte el 2 de junio de 1933. Su madre murió durante el parto y a los 8 meses fue asesinado su padre, el general Sandino. La niña fue criada por su abuelita Esther y su tía Lucila y de forma milagrosa, escondida en un santo, logró sobrevivir la primera ola de represión que se ensañó contra su familia. Cuando mataron a mi papá, ¿verdad?, el 21 de febrero del 1934, mi familia estaba confiada, porque como eran arreglos de paz y él venía, la última firma que él iba a dar y una cena que le había ofrecido el presidente de esa casa. Entonces, ¿verdad?, dicen ellas que recibieron, cuando lo mataron, llegaron a la oficina dando unos golpes en la guardia, en la puerta, a sacar el aparato telegráfico. En aquellos tiempos, cuando había algún movimiento así de guerra o algo grave, entonces llegaban a quitar el aparato telegráfico para no dar oportunidad a informar lo que estaba pasando. Que en ese mismo momento no me buscaron a mí, sino que a los que buscaban eran a ellos. Se les olvidó la niña que había. Entonces mi abuelita sale conmigo envuelta en una sábana por el solar, esos pueblos tienen solares,
por el solar rumbo a la cural, donde el cura, que era el padre Alejandro Mejía en aquellos tiempos. Entonces le dice, padre, le dice, ¿qué hago? En ese momento llegó la guardia a buscarme y quebraron las muñecas, todos los muebles, quemaron la ropa de mi papá y mi papá, rompieron los dos roperos para sacar todo lo que había, en fin, hicieron desastres. Yo no sé por qué no quemaron toda la casa. Y entonces preguntaron, ¿verdad?, a mi nodriza, sin saber ellos que era nodriza, la muchacha que estaba allí, que era la Clara Huerta, que fue mi nodriza. Entonces le preguntaron por mí, que dónde estaba el niño o niña, que qué cosa era el hijo de Sandino. Entonces siguieron a perseguir a mi abuelita, a buscarla con la niña. Entonces el padre Mejía le dice, señora, deme la niña. Váyase usted donde su hermana Adelina, le dice, y ve a ver qué dice y qué hace. Deme la niña. Y él se fue para la iglesia. Estando Jesús Nazareno, que es un Jesús Nazareno hermosísimo, él era de madera, de la cintura abajo, y es de piedra para arriba, lindísimo, es perfecto, perfecto. Entonces, ¿verdad? Como eran días de Vía Crucis, allí tenían el Nazareno. Entonces vino él, le levantó la túnica y debajo me sentó, yo tenía 8 meses, me sentó allí y me dice, te estás calladita. Dice, le platicaba él después, te estás calladita, hijita, no hagas ningún movimiento. Y él siguió rezando, se puso a rezar. Entonces dice que luego estaba la guardia en la puerta de la iglesia. 2 años duró la persecución contra los Arauz, hasta que doña Esther, la abuelita de Blanca, se decidió a hablar en persona con el presidente Sacasa y con el propio general Somoza. Le dice mi abuelita, discúlpeme, señor presidente, le dice, pero yo no vengo a pedirle a usted nada porque a usted no le hace caso nadie, le dice. La guardia no le hace caso en aquellos lados. Yo lo que quiero es hablar con Somoza, le dice. Vengo a verlo a él directamente. Bueno, le dice, está bien, le dice él, vamos a comunicarla con él. Dice que ella, dice, fue a ver a Somoza. Somoza estaba almorzando, la invitó a almorzar. Y entonces le dice, señor, le dice, no vengo a pedir comida, no vengo a almorzar. Vengo a pedirle, le dice, un gran favor. Que me dé un salvoconducto para entregarle a la guardia para que dejen entrar a mis hijos tranquilos, porque los persiguen como fieras en los bosques. Y mis hijos no han hecho nada malo. Hasta la niña, le dice, una criatura inocente anda en las montañas huyendo, le dice. ¿Por qué? Porque me la llegaron a matar, le dice, y tuve que huir con ella, le dice. Así es que, si el salvoconducto era general, para la familia Arauz, general. Entonces ya salieron ellos con ese salvoconducto. La niña estudió sus primeras letras cuando Somoza instalaba su dictadura e intentaba borrar del mapa la memoria de Sandino. Cuando yo llegué al colegio, ¿verdad? Usted sabe, llegué como pollita comprada, 3er grado. Llegué a 3er grado, era un colegio de las Belemitas, colegio del Corazón de Jesús, de monjas, en Jinotega. Cuando ellas supieron que yo era la hija de fulano, y allí pues había personas que no simpatizaban con mi papá por muchas razones políticas. Entonces, y como ya habían regado contra él, que bandolero, que no sé qué, entonces a mí me decían, la hija del bandolero, por ofenderme, ¿verdad? ¿Y cómo se sentía usted? Pero yo repito, yo tengo mi sangre muy enchilada, y ellas me ofendían a mí, y decían, ve, bandolera, no jugues con esa bandolera. No, que no, ya no me decían el nombre. Entonces ya yo no las aguanté. Y yo me peleaba con ella, me agarraba con ella. Cuando tenía 12 años, Blanquita ofreció su primera lección de dignidad al rechazar una oferta del general Somoza. Recuerdo que le dije yo, una beca, ¿el general Somoza me la manda a mi madre? Sí, él se la mandó a ofrecer, me dice, para que usted estudie, termine su primaria y siga su secundaria en Jinotepe. Allí había colegio de monjas, en Jinotepe. No, madre, esa beca yo no la voy a aceptar. El día que mi mamita ya no me pueda pagar más el colegio, me voy a trabajar como telegrafista, pero yo no acepto esa beca. ¿Por qué? Me dice la mamá. Madre, le digo, porque él mandó a matar a mi papá. Eran expresiones de niña. Yo no podía refutarle de una manera mejor, ¿verdad? Él mandó a matar a mi papá. Y eso no me lo va a pagar nunca. Y me puse a llorar.
Pero en San Rafael del Norte, la hija de Sandino creció entre el cariño cómplice de la población y como su madre, también se hizo telegrafista. Con mucho cariño todos aquellos viejitos, aquellas señoras que lo conocieron, que incluso sabían lo que era el hombre, pero que se callaban, que no podían decir nada, pero lo manifestaban conmigo, con cariño. ¿Ves? En mi pueblo jamás, nunca recibí una ofensa. Incluso, más bien había un señor allí, Benigno de Ortiz Blandón, que pasaba por el cuartel de la guardia, ya la guardia, bien bolvo, él se echaba sus tragos. Y entonces decía, vive el general Sandino, le decía, mátenme, oído, le decía. Le decía a los guardias, ¿verdad? Perdón de la palabra, pero así lo decía. Blanca Sandino se casó con Enrique Castillo y se trasladaron a vivir a Occidente. Entre penurias económicas, empezaron a crear una pequeña familia, hasta que un día, a principios de 1961, tuvieron una visita. Germán Gaitán se presentó, nosotros estábamos en Corinto. Él llegó, ¿verdad?, de visita, habló con Castillo y le dijo, mira, le dice, yo quiero hablar con la Blanquita, le dice, quiero hacerles una proposición. Entonces él estaba trabajando y le dice, yo no puedo atenderte, le dice, entra y habla con ella, que ella está en un cuartito miserable donde yo vivía, que pertenecía al teléfono. Entonces, ¿verdad?, llegó Germán, me saludó, me dijo que él iba enviado por unos compañeros que estaban organizándose para una guerrilla y que sabían que yo corría peligro con mis niños, por ser nietos de la hija y nietos de Sandino, que iban a proponerme visitar a Cuba para las festividades del 26 de julio, que me mandaba una invitación el comandante Fidel Castro, que visitara Cuba y que ellos querían aprovechar. El viaje de Blanca duró varios meses, que para ella fueron una verdadera odisea. Primero salió a Honduras por veredas, luego voló hacia México y finalmente aterrizó en Cuba, donde la esperaba una sorpresa mayúscula. Ahora, cuando usted finalmente llegó a Cuba, ¿los cubanos sabían que usted era la hija de Sandino? No saben por qué Silvio Mayorga me escogió el nombre más extraordinario del mundo. Me puso Petrona Pérez. Entonces la Petrona bendita Pérez, desde Honduras hasta La Habana, era Petrona. Yo no me llamaba Blanca Sandino. Cuando yo aterrizo en el aeropuerto de Cuba, entonces, ¿verdad?, nadie me estaba esperando. Los mentirosos estos me habían dicho que me estaban esperando. A saber con quién consultó ahí en el teléfono, llegan dos barbudos más serios y se quedan viéndome. ¿Cómo se llaman? Petrona Pérez. Ese es Silvio, Dios mío, qué ingrato que me hizo esa jugada. Entonces, Petrona Pérez, le digo, entonces me dice el hombre, Petrona Pérez, ¿a qué viene? Me dice, ¿a qué viene usted aquí? Me dice, a Cuba. Entonces, yo ni sabía lo de Playa Girón. Y me dice, ¿a qué viene a Cuba? Y de ahí, le digo, es que tengo a mi niño enfermo, le digo, y lo vengo a tratar. ¿Y sabe lo que acaba de pasar en Cuba? No. Ahorita me dice, Cuba está efervescente, me dice. Los yanquis mandaron aquí tropas, me dice, por Playa Girón, y dice hacerme la historia de Playa Girón. No sé, señor, le digo, yo no me di cuenta. Yo vengo con mi niñito, le digo, a buscar medicina, porque me dijeron que este país era muy buena la gente, y yo me pongo, pues, como que ellos me habían aconsejado. Pero no le hacían caso. ¿Qué caso? Ya me iban a llevar presa. Fíjese que lo primero que hicieron fue decirle a uno de ellos, ábrete esa valija, le dice, a ver qué trae la señora. Si es la ropa del niño y la mía, le digo. Entonces, tan grande, me dice. ¿Cómo les dice usted? ¿Cómo resuelve el problema? Cuando me abrieron ellos estaban abriendo la valija. No me venían a llevar del ICAP, ni nada. Y ya iban a cerrar y el niño llorando. Y ya iban a cerrar el aeropuerto. Y le digo yo, la verdad, le digo, yo no soy Petrona Pérez. Peor, cuando yo dije no soy Petrona Pérez, ¿y quién es? ¿Y quién es entonces? Me dice. Yo me llamo Blanca Segovia Sandino. Ya Sandino era conocidísimo en Cuba. Había juegos de pelotas, había escuelas, institutos, había montones de lugares que tenían el nombre de él. Hasta allá, en fin, era conocidísimo. Y habían nicas ya que le celebraban los aniversarios y todo. ¿Cómo? Me dice. Deja eso, le decía al otro. Entonces le dice, sí, le digo, yo soy Blanca Segovia Sandino. Entonces me dice, ¿y quién la mandó? Unos muchachos revolucionarios. Tuve yo que decir lo que me decían que no debía haber dicho.
Unos revolucionarios, le digo, que están en Honduras, le digo, me mandaron. Y dando gracias a Dios que pasó por México, le digo, con eso, y me detienen aquí. Entonces me dice, no, señora, disculpe. En La Habana, Blanca Segovia tuvo un encuentro histórico con el coronel Santos López, un lugarteniente de su padre que escapó a la muerte el día del asesinato del héroe. Le voy a presentar a alguien, a ver qué me dice cuando la vea, me dice. Parece que ni a él no le dijeron quién era, ni yo sabía quién era. Entonces sale aquel señor y se queda viendo. Adivine quién es esta. Él sabía que yo iba a llegar a Cuba, ¿ve? Pero no sabía que aquella que estaba allí era yo. Y cuando me vio dice, si es la cara del viejo, dice, porque le decía viejo, es la cara del viejo, dice, esta es la Blanquita. Oh, sí la vi, me dice. Él me dijo, mira Santos, y me enseñó aquel pringuito, dice, de 6 meses. Estaba linda, dice, fue la última vez que la vimos, dice. Y la Chinio Estrada, dice, todos nosotros, dice, el cuartel general, ellos pues que eran los que andaban con él, y todos la chineamos, aquella muchachita, dice, linda, dice, que fue la última vez que yo la vi, como de 6 meses, dice, preciosa. Me demostró un cariño tan grande, yo adoraba a ese hombre, dice, iba a morir con él, pero me salvé, dice. Blanquita vivió 18 años con su familia en Cuba, donde trabajó como telegrafista en el Ministerio de Comunicaciones. Ahora, en Cuba usted vivió como una trabajadora, digamos, común y corriente. ¿No le dio al gobierno cubano un tratamiento especial por ser usted la hija de un gran héroe latinoamericano? No, yo no. Es que a mí desde niña me enseñaron a ser independiente y no llorarle las tristes a nadie. Ese era el carácter de mi familia, de los Arauz. Decía, no hay que andarle llorando las tristes a nadie, trabajemos, luchemos y sigamos adelante, pero nunca vamos a andar llorándole a nadie. Y yo al llegar allá pues tenía mi modo de ser. Por eso me extrañé cuando querían, ¿verdad?, los que estaban ahí representando, que yo estuviera allí sometida, pidiendo que el Realito en la Guagua, que estar allí en 23IF, donde era la oficina, lo que ellos querían, lo que ellos decían, no. En La Habana, Blanca Sandino conoció de cerca a Carlos Fonseca, con quien sostuvo una amistad familiar, pero también hablaba sobre política y el futuro de Nicaragua, con Fonseca, Germán Pomares y otros sandinistas. Algo muy triste fue la despedida. Cuando él ya vino para Nicaragua, que llegó a despedirse de mí, yo le dije, él no veía nada ya, él estaba muy mal. Y por coger para una puerta de luz, si no conocía ese lugar, salía para otro lado. Carlos me dijo, me dice, Blanquita, me dice, recibí una carta. ¿De quién? Le digo. De los que están dirigiendo allá, me dice. Creo, no sé de quién era, ¿verdad? Me imagino que era de los Ortega, pero yo no sé, él no me lo dijo. De los que están, digo que de ellos porque después supe, porque Pomares me dijo que se quería unir a los Ortega, porque eran los únicos que estaban tratando, a los terceristas, porque eran los únicos que estaban tratando de hacer algo en las cartas que yo recibía cuando él ya estaba en las cosas, porque a mí Pomares me escribía y yo le contestaba a las direcciones que él me mandaba, él me mantenía informada de lo que sucedía. Entonces, ¿verdad? Carlos me dijo que le digo yo, pero Carlos, le digo, pues no podés irte, ya hiciste bastante, organizaste el frente, te has metido a las montañas, te hirieron, has dado la prueba, le digo, de un gran revolucionario. No, Blanquita, me dice, si yo no voy, me dijeron que me quitaban la dirección del frente. Y me ha costado tanto, dice, y no quiero que coja otros rumbos, lo que tanto me ha costado. Los 3 hijos de Blanca, Augusto, Walter y Julio, se metieron a la guerrilla del Frente Sandinista. Entonces, cuando cayó la dictadura de Somoza, Blanquita decidió regresar a Nicaragua. Su sueño era volver a su pueblo, a San Rafael del Norte. Entonces el pueblo, todo aquel pueblo, incluso muchachos que habían salido de la montaña, se prepararon y estaban esperando, bajaron de los cerros y estaban esperándome. Y dicen que prepararon comidas por todos lados y que aquello parecía que iban a recibir quién sabe a quién. Era mi pueblo, era mi gente, era mi familia. Y dicen que el padre corría con la orquesta del pueblo para el lado de Yalí. ¿Por aquí será que va a entrar? Y no entraba. Pues vamos para el lado de Jinotega, por el lado de allá, dice, por ahí. Y nunca llegué porque no me dejaron ir a San Rafael. Me dijeron que había mucho peligro, que todavía había guardia
por todas esas montañas regadas y que era un peligro, que no podía ir. Y no me dejaron ir. Durante los 10 años de la revolución, usted nunca aceptó ninguna clase de honor del gobierno sandinista, la invitaban a las tribunas, en las plazas, y nunca se le vio en esos actos. ¿Por qué? Como a mí no me gusta la política ni nada de eso, no quería involucrarme en nada. Me sentía decepcionada por lo que me había pasado, pero con la ilusión de que hicieran algo bueno, pues, pero que lo hicieran. Pero de viaje, como dicen, sentí mucha tristeza al no poder llegar a mi casa, a mi gente, el sueño que traía. Y ya me aparté, no me gustaba la política, nunca me ha gustado. Y me dediqué a vivir mi vida apartada. Blanca Segovia Sandino decidió ver pasar de largo la revolución y tampoco se involucró en el partido que tomó el nombre de su padre. En esos 10 años apenas tuvo un contacto esporádico con la dirección nacional del Frente Sandinista. Si la revolución tuvo cosas buenísimas, lo que pasa es que todo lo de un sombrerazo lo borraron, pero hicieron buenas cosas, y si no pudieron hacer nada, algo más, es porque la guerra no dio pues la oportunidad. Esta que está aquí siempre fue la hija del pueblo. Yo fui a la mayoría de las concentraciones, pero con el pueblo, a comerme, a tomarme mi gaseosa, allí a aplaudir y a pasar un rato alegre y feliz de ver aquellas multitudes, porque eran multitudes que lo llenaban a uno, ¿ves? Allí sí estuve. ¿Usted no quiso nunca que se le rindiera ningún honor? No. ¿Por qué? No me gusta. ¿Y por qué si yo soy igual a todo el mundo? Sandino hizo lo que tenía que hacer porque era su deber y lo sintió y actuó. Yo no tengo por qué, Sandino era mi papá. Así como fue un general, pudo haber sido un leñador, al que siempre iba a adorar, al que siempre iba a querer, por muy humilde que fuera o muy grande que fuera. Era mi padre y nada más. Yo sé que él es del pueblo. Yo también soy parte de ese pueblo. Y nunca me voy a identificar, es mentira, yo nunca me voy a identificar con opresores, con gente ingrata, con gente mala, no. Blanca Segovia hizo 2 excepciones. Cuando vino Fidel Castro, por gratitud con Cuba, aceptó una invitación oficial. Y cuando trasladaron los restos de su amigo Germán Pomares, subió a la tarima. 10 años después, cuando el Frente Sandinista perdió el poder, reapareció sorpresivamente en un acto público. Pero sí estuvo usted en el estadio el día que Daniel Ortega entregó el poder. ¿Cómo fue que apareció ahí? Yo llegué a visitar porque yo dije, ya se terminó todo. Voy a ir a conocer a la Chayo, porque era hija de la Zoila América, a quien yo conocí, era mi primo. Voy a ir a conocer a la Zoila, pues a su familia. Voy a ir. Y a Daniel, yo estaba en casa de la Chayo, y la Chayo me dice, Blanquita, nosotros vamos a irme para la entrega de la presidencia a doña Violeta. ¿No querés irme? Dice. Me quedé pensando, yo no hubiera ido, pero me quedé pensando, dije yo, a doña Violeta. Es la primera mujer nicaragüense que va a ser presidente. Es una persona muy honesta, muy digna. Es la esposa de Pedro Joaquín Chamorro, tanto que lo quiso la gente y lo quisimos nosotros. Esta señora puede hacer algo, dije yo, por Nicaragua. Ojalá que los que la rodean sean buenas personas, porque de eso depende mucho. Hay personas que han dicho que la tumba de Sandino es toda Nicaragua. ¿Cómo se siente usted sobre eso? ¿Qué sabe? La tumba de Sandino es todo Nicaragua porque él murió por todos los nicaragüenses, no por partidos ni por nada de eso, sino por los ideales, por lo que él sentía, por los pobres. Y es que para él no solo era la gente humilde y pobre, porque también entre la gente adinerada había gente que lo quería y colaboraba con él. Doña Blanquita, ¿piensa que los ideales y el sacrificio de su papá han echado raíces en este pueblo? Sí, pero como las plantas las dejan secar, solo que si esa raíz es fuerte como las yucas, tendrá que volver a retoñar, porque a veces hacen cosas que vuelven a destruir lo que se construye. Hay gente que actúa como terremoto, bota todo lo bueno y se va acabando, y ahí van. Pero siempre hay hombres, siempre surgen hombres con mentalidades revolucionarias. De Yucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor.
se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Nuestro respeto y admiración para doña Blanquita Sandino.